Y el matrimonio es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, entre los versículos 1 al 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, si bien digo, entre los versículos 1 al 7. Te invito, por favor, que puedas ir allá. Y vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque la intención tuya es que conozcamos estas verdades para que respondamos a ellas. Pero Padre, ambas cosas, tanto conocerlas como responder a estas verdades, no somos suficientes para poder hacerlas, somos limitados para comprenderlas. Por eso necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder comprender tu verdad, y que este mismo Espíritu Santo mueva nuestros ánimos, mueva nuestro corazón y nuestra voluntad para responder a esto. En definitiva, Señor, podamos confiar en la obra tuya en favor nuestro. Y Padre, que nuestra débil fe pueda ser fortalecida y nuestra vida pueda ser santificada, porque tu palabra es verdad y tu palabra santifica nuestra vida. Gracias por este tiempo. Dirige todo lo que va a hacer esta exposición para la gloria tuya, para edificación de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El cristiano y el matrimonio es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hermanos, el pasado 8 de marzo, hace poquito, durante esta semana, y como ya es de costumbre, ¿verdad?, se volvió a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, como hemos sido testigos desde algunos años hasta hoy, ha tomado cada vez más relevancia y fuerza social este día. Fuerza que décadas atrás no tenía. Recuerdo tiempo atrás que esto se celebraba o se recordaba en las oficinas, en los colegios, de manera muy escueta. Hoy en día con marchas se ha cambiado todo. Y esto, hermano, debido al impulso que grupos feministas les han dado, con distintas motivaciones, por supuesto. Y así este tema ha ido formando parte ya del día a día, no solo aquí en Chile, sino que en muchos países también. Y hermano, uno de los temas más controversiales y por los cuales más el cristianismo es criticado es por su conservadurismo, y dentro de este, por el trato que supuestamente las escrituras le dan a la mujer. Un trato que muchas veces es entendido como de menoscabo, por lo que la Biblia en muchos sectores es catalogada como un libro machista. ¿Has escuchado eso? ¿Que la Biblia es un libro machista? Y hermano, seamos honestos, al contemplar la verdad de los hechos, vemos que lamentablemente a través de la historia de la Iglesia, algunas instituciones religiosas han dado un mal uso de las Escrituras, resultando en un destrato y un menoscabo hacia la mujer, lamentablemente. Sin embargo, las Escrituras, lejos de ignorar y rebajar a la mujer, reconocen su papel importantísimo dentro del plan de Dios. Las Escrituras, hermanos, exaltan y enseñan acerca del rol fundamental y promueven un trato igualitario
para muestra un botón, hermanos, el trato que el Señor Jesucristo le da a la mujer mientras Él estaba acá en la tierra. Ejemplo Él nos dio para seguir sus pisadas. Sí, para los judíos y para muchas religiones paganas y sociedades paganas, más bien dicho, la mujer tenía un significado menor dentro de la sociedad. La mujer lamentablemente era tratada como posesiones u objetos de segundo orden. Sin embargo, Cristo dignificó a la mujer y lo podemos ver allá, por ejemplo, en el trato que le da a la mujer samaritana en Juan 4 o a la mujer sirofenicia allá en Marcos 7. Y este principio, esta enseñanza de Jesucristo respecto a la mujer fue entendida y promovida por la iglesia. Uno puede ver, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, en 1 Corintios, capítulo 7, o también ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 11, cómo el apóstol Pablo enseña y dignifica el rol de la mujer. Por tanto, hermano, de allí en adelante se espera un cambio profundo por parte de los creyentes en cuanto a su trato hacia la mujer. De todos modos, hermanos, es importante recordar que todas las personas, hombres, mujeres, somos siempre medios útiles para la honra del Señor. Somos vasos de honra. Pero a la vez nosotros alcanzamos nuestra plenitud de vida, nuestro mayor bienestar cuando vivimos de acuerdo para aquello que fuimos creados. Entonces el apóstol Pedro, preocupado de cómo los creyentes estaban anunciando las virtudes de Dios, continúa enseñando ahora en el capítulo 3 a un grupo más específico dentro de la sociedad, la familia. Y el apóstol Pedro, con sus palabras, ya vimos anteriormente que había dejado establecido cómo debía ser la relación entre el cristiano y la sociedad, entre el criado cristiano y sus amos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Ahora, el propósito que con estos versículos es enseñar cómo es tener una buena manera de vivir, cómo anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes del Señor en el matrimonio. Y hermanos, estas palabras pueden ser importantes para nosotros hoy en día. Muchos dicen, nadie me enseñó a ser esposo. Otros dicen por ahí, vamos aprendiendo en el camino. ¿Has escuchado eso? Hermanos, la Biblia sí enseña acerca del rol de los esposos y de las esposas. Y es necesario entonces oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él instruye? ¿Y qué es lo que Él espera de nuestras vidas como creyentes en el contexto de nuestro matrimonio? El cristiano y el matrimonio. Yo quiero que tengamos esta exposición en base a esta proposición teológica. Aquel que está en Cristo considera que su manera de vivir honre las Escrituras para dar un correcto testimonio del Señor. Hermanos, nuestra manera de vivir debe honrar, debe decorar las Escrituras. Esta es la única forma de poder dar un testimonio del Señor. Y la primera forma de hacer esto, de poder considerar nuestra manera de vivir y honrando las Escrituras, es viviendo con un propósito bíblico. Viviendo con un propósito bíblico. Y nos vamos a detener entre los versículos 1 y 2 de 1 de Pedro 3, donde nos dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Hermanos, todos los matrimonios son distintos, ¿verdad? El tuyo es distinto al mío. Tienen costumbres distintas, tienen dinámicas propias. Y estos varían dependiendo de la formación, de las intenciones e incluso de la cultura de los esposos. Todos los matrimonios son distintos. Pero aún así, en todas partes el matrimonio incluye ciertas obligaciones mutuas. Ahora bien, mira lo que sucede acá. Pedro le está hablando a mujeres creyentes que tienen esposos no creyentes.
por favor. Ese es el punto acá. Mujeres creyentes que tienen esposos no creyentes. De la misma forma que ya le había hablado al criado, que tiene que ser dócil con su amo, esto, hermano, es siguiendo el principio que habíamos visto allá en el capítulo 2, versículo 17. ¿Te acuerdas? Honrar a todos. En el capítulo 2, versículo 17, allá hay un principio que es general. Honrar a todos. Las esposas entonces debían, y como dice acá, estar sujetas a sus maridos. Ahora, ¿qué significa estar sujeta? Y por favor, esto es súper importante porque hay tanta confusión, hay tanta malinterpretación. Para efectos prácticos, que la mujer se sujete a su esposo significa que, escúchame, que con respeto considere todas las necesidades de su esposo y las aborde. Te repito, estar sujetas significa ser dócil al esposo en el rol de la mujer, significa que con respeto considere todas las necesidades de su esposo y las aborde. Y por supuesto que existen distintos tipos de necesidades y que no son solamente las domésticas, hermano. Los esposos también tienen necesidades espirituales, necesidades emocionales. En todas ellas les dice, oye, consideren estas necesidades y abórdenlas. ¿Cuál es el objetivo? Mira lo que sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 1. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Los que no creen, o sea, los esposos inconversos. Por eso yo te decía que le está hablando a mujeres cristianas que tienen esposos inconversos. Y cuando habla de los que no creen, no simplemente aquellos que evidencian una ausencia de fe, sino que derechamente aquellos que se oponen a la fe de sus esposas. Hermanos, recordemos algo súper importante. En el primer siglo, era muy común que el esposo se opusiera a que su mujer, su esposa, fuese cristiana. Porque significaba que la esposa tenía una creencia distinta a la suya. Y esto era signo de rebeldía de la mujer, de debilidad del esposo, por lo cual era avergonzado socialmente. Por eso muchos esposos se oponían. Sin embargo, mira lo que les dice. Estén sujetas, cubran todas las necesidades de sus esposos. ¿Para qué? Para que los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sean ganados. Y esta es una metáfora, que sean ganados para Dios. Vale decir que lleguen a ser posesión de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que le está transmitiendo Pedro a las esposas. A las esposas creyentes de esposos no creyentes. Estas esposas, las esposas cristianas, muchas de ellas entraban en este conflicto de tener esposos no creyentes, pero ellas no debían perder de vista que el fin es que su testimonio, el testimonio de las esposas, no sea de tropiezo ni de estorbo para que sus esposos conozcan el Evangelio. Entonces, ellas, cubriendo todas las necesidades con respeto de sus esposos iban a ser ganados para el Señor. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque el testimonio de Cristo, la buena manera de vivir de las hermanas, de la mujer cristiana, debía ser evidente ante su esposo. Primeramente para que el esposo viera que la influencia que Cristo estaba teniendo en ella era buena. ¿Y cómo debía llamar la atención de su esposo? Con una conducta casta y respetuosa. Cuando habla de casta, es pura. Específicamente en asuntos sexuales, hermano, porque en el primer siglo, en el mundo era un mundo promiscuo sexualmente, y el esposo debía tener la seguridad de la pureza de su esposa. Pero además, mira, le dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
La mujer debía ser respetuosa, reverente, quiere decir esto, pero no al esposo, sino que a Dios. En el versículo 17 lo habíamos visto, temer a Dios. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, el esposo tenía que ver que la conducta de la esposa era pura, pero que también temía a Dios. Y eso iba a llamar la atención de su esposo. Es interesante, hermano, que Pedro, la instrucción que Pedro está dando de sujetarse de la esposa y que muestra esta conducta no es de la mujer a todos, sino que solamente a su esposo. Su esposo es el que tiene que ver esto. No para todos los hombres, sino que para su esposo. Y hermano, que la esposa mostrara este comportamiento era evidencia de su temor a Dios y su obediencia para ser usada como medio para ganar a su esposo. Pero también mostraba respeto por su propio esposo, la castidad y la reverencia a Dios. ¿Te das cuenta? Mira la conducta que Pedro le está comunicando a las hermanas que tienen esposos no creyentes. Hermano, en el primer siglo, además, esto es súper importante, por favor, para que lo contextualicemos, porque si no se nos escapa, si comenzamos a pensar con nuestro pensamiento, con nuestra cultura, con nuestro conocimiento de hoy, evaluamos esto. No, míralo con los ojos del primer siglo, y en el primer siglo el hogar representaba una de las fortalezas de la sociedad. El hogar en sí era algo muy importante dentro de la sociedad. Se entendía que lo que pasara dentro del hogar tendría repercusiones en la sociedad. Y el hogar, o sea, si el hogar estaba dividido, esto afectaba directamente a la reputación y al honor del esposo, como ya dijimos delante. Pero más aún, escúchame, si el hogar estaba dividido y dividido por creencias distintas en una sociedad pagana, con mitologías y con mucho misticismo dando vuelta, que la esposa creyera algo distinto a su esposo podría significar que las deidades, según ellos, trajeran miseria sobre este hogar dividido y la ruina vendría a este hogar afectando finalmente el normal desarrollo de la ciudad. ¿Te das cuenta que era algo súper importante el rol de la esposa? ¿Por qué la esposa tenía que conducirse de esta forma? Porque había todo un contexto familiar, pero social muy fuerte. Por eso Pedro le escribe a las esposas cristianas para que consideren mucho su testimonio como el arma principal a través del cual ellas estarán anunciando las virtudes del Señor. Las esposas de matrimonios no cristianos iban a estar, debían mostrar su buena manera de vivir, anunciar las virtudes del Señor a través de su testimonio. Y hermano, y si te pones a pensar, no es menor lo que Pedro les estaba pidiendo a las hermanas, lo que él estaba señalando que ellas debían hacer, porque, a ver, en el primer siglo lo normal, culturalmente hablando, era que los de menor rango, los criados, las esposas, como ellos la veían, reconocieran como propias las deidades de los esposos o de los amos. O sea, lo que el esposo adoraba tenía que adorarlo la esposa también. Pero Pedro anima tanto a los criados como a las esposas a que proclamen a Cristo haciendo el bien. Porque tanto los amos como los esposos podrían ser ganados para el Señor. En este caso, hermano, hacer el bien para la esposa entonces está relacionado con que la mujer guarde silencio y sus actos hablen más fuerte que sus palabras. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Además, hermano, recuerda siempre que en el primer siglo no era bien visto que la mujer instruyera a su esposo, por lo tanto, estarle predicando con palabras no era bien visto. Y por eso Pedro anima a las mujeres cristianas que consideren su propio testimonio a través de una conducta casta y respetuosa, con temor al Señor. Y de esta forma podrían dar evidencia de Cristo, podrían ser testigos de Cristo. Hermanos, escúchame por favor. Los creyentes debemos estar siempre conscientes de aquello que los no creyentes observan en nuestra vida, porque ellos nos observan y sacan conclusiones acerca del poder y de la verdad de Dios que nosotros proclamamos. Por tanto, hermanos, se hace muy necesario que constantemente estemos recordando
de que somos usados por Él, que nuestro propósito de vida es que Él sea reconocido y siempre debemos tener una actitud de siervos disponiendo nuestra vida para que Él sea reconocido. Nuestra conducta para reflejar a Cristo viviendo con un propósito que sea bíblico. Sí, y estoy de acuerdo contigo, quizás lo que estás pensando, este llamado es puntual para las hermanas cuyos esposos no son creyentes. Estamos claros, ¿cierto? Hermana, si estás en este caso, y yo sé que entre nosotros hay muchas que están viviendo algo así, Dios puede utilizarte, hermana, para ganar a tu esposo, pero debes considerar hoy cómo estás viviendo. ¿Qué es lo que Él está viendo en ti? Hay veces que nosotros nos confundimos y puede ser el caso tuyo, hermana. En vez de mostrar al Señor, nos mostramos más a nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra indiferencia. En vez de suplir completamente las necesidades múltiples que el esposo tiene, porque sí tiene muchas necesidades, hay veces que vives centrada en ti, en lo que estás sintiendo y tomas decisiones en función de aquello. En vez de ser usada por el Señor, de vivir para su gloria. ¿Está viendo a tu esposo, con todos los errores que él tenga, una conducta pura y reverente al Señor? De todos modos, hermana, por favor déjame decirte esto, y esta es una opinión personal. Bueno, la sujeción al esposo está determinado por ayudarle en todas las necesidades que él tenga y abordar esas necesidades. Y hay veces, hermana, escúchame, que las necesidades imperiosas del esposo no pasan por tus manos, sino por aspectos legales, en donde él tiene que rendir cuenta por su conducta hacia ti. Hermana, si hay abusos, si hay maltrato, hay vías legales en donde esto debe ser resuelto. Vías legales, ojo, que Dios ha instituido en nuestro país. Y esa es la mejor vía para cumplir y ayudar idóneamente las necesidades puntuales que él, un esposo inconverso, esté teniendo. Cuando no están las condiciones mínimas de convivencia, recuerda que el matrimonio tiene que tener responsabilidades mínimas y estas no se están cumpliendo, lo peor es mantener una relación nociva, súper espiritualizándola, sin buscar una salida, aunque ésta sea momentánea. Ahora bien, si el abuso viene por parte de un esposo cristiano, hermana, está la disciplina bíblica por parte de la iglesia. Hermana, no calles, denuncia las injusticias. Ahora bien, además que este punto se refiere solamente a las hermanas, para toda la iglesia, el principio eterno que aquí podemos ver es muy aplicable para todo creyente. Porque todos nos relacionamos con personas inconversas. Siempre, hermanos, será nuestro testimonio que grite más fuerte que nuestras palabras. Por tanto, considera lo que las personas están viendo en ti. Anuncia las virtudes, las excelencias, el carácter de Dios. Pero anunciarlo no es algo conceptual, no es teórico, sino que es muy práctico. Es como tú vives, lo que ellos están viendo en ti. No son tus intenciones de servir a Dios, porque no existen los siervos conceptuales, sino que son tus hechos. A ver, escúchame. Muestras a Dios a tus hijos, no con llevarlos a la iglesia, sino con lo que ellos ven en ti. Muestras a Dios a tus amigos, a tus familiares, no cuando te van o cuando te ven ir a la iglesia, sino precisamente cuando te ven no estando en la iglesia. Allí muestras a Cristo. Muestras a Dios en tu trabajo, no cuando le dices a tu compañero de trabajo que Dios puede fortalecerle, sino cuando ellos ven que Dios te fortalece día a día a pesar de las dificultades que en tu trabajo estás viviendo. Hermanos, nuestro testimonio debiera llamar la atención de esposos, de familiares, de conocidos, de todo.
¿Cuál alimento llama la atención de aquel que está hambriento? ¿O cuál luz al final del camino para aquel que está perdido? Siempre estamos dando testimonio, hermanos, siempre damos testimonio. La pregunta es, ¿mostramos a Dios o nos mostramos a nosotros mismos? Pablo le decía a Tito de la siguiente forma en el capítulo 2, versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermano, aquel que está en Cristo considera su manera de vivir que honre a las Escrituras para dar un correcto testimonio del Señor, viviendo con un propósito bíblico, pero además viviendo bajo la influencia bíblica. Hermano, el que para adornar las Escrituras, para vivir conforme a las Escrituras y dar un buen testimonio, vivimos con un propósito bíblico, pero también bajo la influencia bíblica. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Me gusta mucho, hermano, acá como el apóstol Pedro, de manera muy notable, según mi entender, ahora instruye a las hermanas a que se desmarquen, que salgan de los estándares del mundo de ese entonces. En el mundo de ese entonces, y ahora también, lo externo era lo admirado. Peinados, joyas, ropa. Y el apóstol Pedro le dice que invertir grandes sumas de tiempo, esfuerzo y dinero en lo externo por sobre hacer el bien es algo que Pedro no comparte para nada. Y señala cómo entonces ellas deben proceder. Hermanos, mira lo que les dice el apóstol Pedro. Vuestro atavío no sea el externo de peinados, de adornos o vestidos ostentosos, oro y lujosos. No. Porque todas estas cosas que el apóstol Pedro nombraba eran parte de otros cultos que eran paganos. Por ejemplo, los peinados ostentosos eran usados por aquellos devotos o aquellas devotas de la diosa Iris y de Artemisa en Efeso. Ahora bien, el punto es este, escúchame por favor. La mujer cristiana que debía llamar la atención de su esposo inconverso no debía estar mezclando las costumbres y modas que se usaban en ese entonces, sino procurar ser evidentes en su testimonio de Cristo. Y este testimonio se mantuviese exento, fuera de mezclas o de influencias. ¿Cómo tenía que hacerlo entonces? Versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mira lo que Pedro le está diciendo, por hermano. La mujer creyente debe estar fuera de los estereotipos de la sociedad, porque su objetivo es ganar a su esposo para el Señor. Pedro lo que está haciendo, hermanos, está aplicando con las hermanas lo que ya había sido dicho por aquel sabio Salomón. ¿Te acuerdas allá en Proverbio 31:30? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro está instruyendo a la mujer que su belleza realmente la caracteriza una calidad de vida interior. Su corazón, su ánimo, afable, apacible. Por tanto, hermano, el carácter de la esposa es lo más importante, y cuando esto es evidenciado, por supuesto que va a llamar la atención del esposo inconverso por sobre cualquier otro encanto exterior. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso tiene que salir, brotar de la esposa cristiana. Cuando dice que sea afable, lo que está diciendo es que sea manso. Las mismas palabras que utilizó el Señor Jesucristo, sed manso. Bueno, eso es afable. Y que sea apacible es que transmita tranquilidad.
que transmita paz. Estas cualidades, por supuesto, son virtudes cristianas, más que virtudes femeninas. Ser manso y ser apacible. Y el ánimo de paso, hermano, es que estas cualidades son puestas por Dios, porque son cristianas y no van a cambiar, son incorruptibles, porque son parte de su nueva naturaleza que Cristo les ha entregado. Ellas han sido capacitadas, Pedro le está diciendo, ustedes han sido capacitadas por el Señor para poder mostrar esto. Y mira cómo termina el versículo, que es de grande estima delante de Dios. Hermano, hermana, esto es estimado y agradable a los ojos del Señor, porque es una demostración de servicio a Él, porque en la mansedumbre, en la apacibilidad, Dios está siendo reflejado y Dios se agrada de este servicio que estás dándole. Y aquí hay una recomendación práctica entre líneas que el apóstol Pedro está dando. Si las mujeres se van a estar arreglando y produciendo para ir al culto, especialmente yendo solas sin sus esposos, según la sociedad del primer siglo, esta sociedad la podría percibir como un acto cuestionable y ser perjudicial para el testimonio de Cristo. En definitiva, hermanos, el llamado del apóstol Pedro a las hermanas es que eviten mezclarse con la cultura en que viven y que no mezclen aquella cultura con su fe. Solamente de esa forma las virtudes de la fe cristiana van a llegar a ser evidentes a sus esposos y a la sociedad, y más importante aún, la esposa estará viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, alabando al Señor, siendo grato a su Creador. Versículo 5. Porque también se ataviaban en otro momento aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí da la razón por qué ellas tienen que dejar de lado las mezclas, dejar de lado la influencia. Y les dice, mira, miren las Escrituras. La razón que Pedro aquí esgrime, el ejemplo a seguir antes que el mundo, antes que la sociedad, con peinados y con adornos lujosos, el ejemplo para las vidas de ellos debiera provenir desde las mismas Escrituras. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Su referencia, su influencia deben ser las Escrituras. Allí, ellas, las esposas de maridos no creyentes, debían ver en las Escrituras cómo las mujeres en la Biblia llamaban la atención de sus esposos. Entonces, de la manera en que las mujeres que aparecen en las Escrituras se habían conducido, a quien el autor las identifica como santas, obviamente que no por que sean impecables, que no cometieran pecados, sino porque eran parte de la nación santa de Israel. Básicamente por eso les llama santas. De la manera que estas mujeres que aparecen en la Escritura se condujeron, ese debía ser el ejemplo a seguir y la influencia para su testimonio. Porque a diferencia de las mujeres que andaban a la moda, las mujeres bíblicas tenían una esperanza distinta. Mira lo que dice aquí el versículo 5. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Por eso se sujetaban a sus maridos, porque tenían su esperanza no en su marido, no en la sociedad, lo que dijera de ellos, sino en Dios. Entonces lo que Pedro le está diciendo es que su testimonio a estas mujeres derive o que encuentren un ejemplo en aquellas personas que tienen esperanza puesta en Dios y no en su propia cultura. El versículo 6 llama mucho la atención. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Aquí Pedro presenta a Sara, esposa de Abraham, ¿verdad? Como un paradigma de sumisión porque llamó Señor a Abraham. Uno lo puede ver allá en Génesis 18:12, es la única referencia que tenemos a esto. Cuando recibe la noticia, Sara dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Consideremos de todos modos que esto es muy cultural, es que es tradición judía, y ese tipo de sumisión y de formas, ¿verdad?, era común y era considerado como una virtud en la mujer en ese tiempo.
Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Posiblemente, hermano, lo que está haciendo Pedro acá, con este ejemplo práctico y puntual que está dando de Sara, es que está tratando Pedro de argumentar desde la perspectiva bíblica de las Escrituras, desde la perspectiva de las Escrituras, y no desde la cultura griega. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Como Sara tenía la esperanza en Dios, que finalmente ese es el punto, la mujer creyente también debía tener su esperanza en Dios. Ese es el lazo que las unía. Por eso dice que vosotras habéis venido a ser hijas de estas mujeres, porque tienen su esperanza en Dios. Y finaliza este versículo diciendo, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Que la mujer, hermana, entonces, y hermano, no debiera sentirse amenazada por hacer el bien. Por mostrar a Cristo, no debiera sentirse amenazada por dar testimonio del Señor. Por no adaptarse a las modas del tiempo. Porque hay un objetivo que es supremo. Es que el Señor sea reconocido y que sus esposos sean traídos al Evangelio. La mujer cristiana, esposa de un inconverso, primero debe temer al Señor y no a sus esposos, no a la sociedad. De hecho, hermanos, la actitud de toda esposa cristiana de servicio a su esposo nace no del miedo a su esposo, sino primeramente del temor y de la reverencia al Señor. En el fondo, entonces, lo que Pedro les está diciendo y les está llamando, les da una instrucción, es que los cristianos conduzcan sus relaciones de una forma que sean considerados buenos testigos, testigos de Cristo, ante una sociedad que no cree. Y para esto, precisamente, de dónde estaban recibiendo su influencia era crucial. Y Pedro les dice, no reciban su influencia de lo que están viendo en el mundo. Reciban su influencia de las Escrituras. Hermano, es muy común para los cristianos hoy en día desestimar la pureza de la enseñanza bíblica y añadir a nuestras conductas elementos que son del mundo. Elementos, hermanos, de nuestra cultura. Y estos elementos, hermanos, cuando los añadimos, lejos de clarificar la verdad, llevan a confusión y obstruyen la pureza del Evangelio, la luz de Cristo, la oscurecen. En vez de ser vasos limpios para ser usados por el Señor, llevando el buen sabor del Evangelio al mundo, cuando nos mezclamos con el mundo, el sabor termina siendo insípido. El contenido, hermanos, de esto, del buen mensaje, deja de ser percibido. Tanto las esposas hacia sus esposos inconversos como todos nosotros debemos primero estar conscientes si las Escrituras son las que nos influyen o en nuestra cultura. Obviamente, hermano y hermana, lo que valores más es lo que te va a estar influyendo. Y aquello que más valoro soy a lo que más estoy siendo expuesto y busco ser expuesto por eso. Los niños, por ejemplo, nos dan una lección constante. Ellos generalmente valoran mucho los juegos de todo tipo. Les gusta estar divirtiéndose, por supuesto, la amistad. Eso es parte de su día a día y constantemente se exponen a ellos, buscan. Lo primero que hacen es jugar y viven para eso. Pasan tiempo con amigos, en videojuegos, ven películas, juguetes. Por lo tanto, cuando tú conversas con un niño, generalmente esos son sus temas. Y en parte es aceptado porque son niños, es parte de su niñez. Sin embargo, los creyentes, tú y yo reflejamos aquello que valoramos más y nos exponemos a diario. Si Cristo no está siendo realmente valorado, entonces vamos a estar produciendo mezclas y cuyo resultado será un mensaje confuso, poco claro. Hermano, escúchame. Cristo es la fuente de nuestro mensaje. Cristo es el contenido de nuestro mensaje.
Y Cristo es la apariencia de nuestro mensaje. Como lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo allá a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 de Primera de Corintios. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, procuremos no estar haciendo vano el mensaje de Cristo por nuestras mezclas, por nuestra permisividad. Quizás nos está llevando a hacer vana la cruz de Cristo. Querido, recuerda, el que está en Cristo considera su manera de vivir y que ésta honre las Escrituras, que nuestra manera de vivir honre las Escrituras, para que así demos un correcto testimonio del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viviendo con un propósito bíblico, dando testimonio para Él, para que los inconversos sean ganados para el Señor. Y segundo, viviendo bajo la influencia bíblica, que las Escrituras nos influyen y no el mundo. Pero finalmente, hermanos, viviendo con una comprensión bíblica. Vosotros, maridos, versículo 7, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora es el turno de los maridos. Vosotros, maridos, igualmente. Cuando habla de igualmente, se está enlazando Pedro el asimismo, que aparece en el capítulo 3, versículo 1, que acabamos de verlo, y comenzó con el trato a los criados en un principio, y este principio de honrar a todos del 2.17. Estos tres temas, la actitud del criado, de la esposa, de un inconverso y de los maridos, están entrelazados, relacionados entre ellos, y tienen por objetivo que los hermanos de las iglesias conocieran cómo deben poner en práctica y honrar a todos como los demás y cómo se vive con una buena manera de vivir entre los gentiles. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Escúchame, por favor, tú que eres creyente, tú que eres marido creyente. El Señor nos llama a todos los maridos creyentes a vivir o estar viviendo con nuestras esposas de manera sabia. Mire la herramienta que nos está dando el Señor. El Señor nos está entregando esta herramienta por medio del apóstol Pedro para mostrarnos cuál o cómo debemos vivir o tener una buena manera de vivir entre los gentiles. Mira la oportunidad, mira el amor del Señor, te está dando esta herramienta. A los esposos les instruye que vivan de manera sabia con ellas. ¿Qué significa vivir de manera sabia con las esposas? Primero, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Para vivir sabia, lo primero entonces es dar honor a la mujer. Dar honor a la mujer es darle una especial consideración. Darle una especial consideración, particularmente llamativo, hermano, que el apóstol Pedro no solamente instruye al hombre a considerar a su esposa. Mira lo que le está diciendo acá, dando honor a la mujer. El esposo tiene que dar honor no solamente a su esposa, sino que a la mujer. Vale decir, a todas las mujeres, incluso no solamente a su esposa, dentro de su hogar quizás vive su hija, viven las criadas, a todas tiene que darle honor, tener una especial consideración. Dando honor como a vaso más frágil. Eso le dice. Y esto de darle honor como una especial consideración como a vaso más frágil tiene dos connotaciones. La primera es un tema físico que es evidente, porque la mujer físicamente necesita ser protegida por el hombre. Por el diseño, el cuerpo del varón tiene mayor capacidad para aquellas funciones fuera de casa. Así fue diseñado. Claro, no lo miremos con los ojos de hoy. Miremoslos con los ojos de allá del primer siglo, en donde las funciones de los varones esencialmente eran fuera de casa. Aunque ambos son frágiles, los cuerpos tanto del hombre como de la mujer son frágiles. Ambos son vasos frágiles. El de la mujer es más frágil. Por lo tanto, necesita una especial consideración. Y la segunda connotación que esto tiene, el vaso más frágil,
Es que el hombre debe honrar a la mujer porque ha sido tratada o maltratada, ha sido tratada por la sociedad como alguien inferior. En el primer siglo la mujer era totalmente denostada y Pedro le está diciendo, hónrenla. El hombre cristiano debe volver la honra a la mujer a través de su trato sabio para con ellas. Vivir sabiamente con la esposa, primero, es darle honor, tener una consideración especial porque es un vaso más frágil y porque la sociedad muchas veces las aminora. Y el esposo cristiano a la mujer no la trata así, sino que la honra. Pero además, mira lo que sigue diciendo el versículo, y como a coheredera de la gracia de la vida. Hermano, el trato además tiene que ser como a una igual. Las esposas creyentes y la mujer en general no tienen un trato de menor categoría para Dios. Dios proveyó su gracia de la vida eterna, eso es lo que está diciendo acá, para ambos por igual. La mujer es tanto como el hombre parte importante del diseño y plan de redención del Señor. Por tanto, Dios quiere y requiere un trato igualitario para todos. Y mira lo que termina diciendo acá. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no sean infructuosas. Eso es lo que quiere decir. La mujer es una coheredera de la gracia de Dios, que se traduce en una vida eterna, tal como el hombre con Dios. Entonces, los hombres cristianos deben, por tanto, darle honor como tal a la mujer. De lo contrario, si los hombres no responden a esta instrucción, sus oraciones ante el Señor no serán escuchadas. Hermana, hermano, especialmente hermana, no sé si puedes ver el corazón de Dios aquí hacia la mujer. No sé si puedes ver lo importante que eres tú como mujer para Dios. Dios no escucha a los hombres que no tratan con honor, sabiamente, a las mujeres. Y por más que el hombre busque tener por comunión con el Padre, sus oraciones, su intimidad, su comunión ante Dios es infructuosa. Porque primero está el trato sabio para con la mujer. No podemos los hombres, el hombre cristiano, tener intimidad con Dios, comunión con Dios, si no trata a la mujer como Dios demanda. Su comunión con Dios es infructuosa, no lleva frutos. Mi mamá tenía un árbol de limón plantado hace muchos años en su casa. Y lo regó y lo podó y le dio un tratamiento correspondiente una y otra vez por años. Lo protegía incluso de las frías heladas del invierno. Después de varios años, el árbol había crecido y nunca floreció. Nunca dio fruto. ¿Cuál fue la decisión final? Cortarlo. No sirve. Porque estaba de adorno. Nunca cumplió su propósito. Era infructuoso. De la misma manera, hermanos, las oraciones de los hombres cristianos que no tratan al Señor como Él demanda, no son oídas por Dios. Son oraciones que están de adorno. Puedes pasar años orando y nunca haber sido escuchado por Dios, porque estas oraciones fueron infructuosas. Porque el trato que la mujer recibe por parte del hombre es muy importante para Dios. La Biblia es un libro machista, hermano. No olvidemos entonces
el punto central de lo que el apóstol Pedro está tratando es que los cristianos muestren las virtudes del Señor teniendo una buena manera de vivir. Y esto implica necesariamente alejarse de las propias motivaciones para vincularse con el otro y seguir las pisadas de humildad y paciencia que Cristo nos mostró. Para eso, hermanos, la comprensión de los temas y cómo lidiamos y cómo decidimos por ellos a diario tiene que tener una fuente bíblica. Cómo nos enfrentamos a la vida, cómo nos relacionamos con las personas, no puede estar determinado por nuestra cultura, por lo que estamos sintiendo, sino por lo que Dios dice, porque en definitiva Dios es el que establece el bien para la humanidad. Y no responder a las demandas que Dios establece puede estar teniendo repercusiones importantes en nuestra adoración al Señor. El trato a tu esposa debe ser como un vaso más frágil. Considera su estructura física y ayúdalas. Protégelas. Oye, hermano, en cuestiones tan cotidianas como los quehaceres, en donde requieren un esfuerzo físico, y muchas veces, ¿sabes qué hacemos nosotros? Descansamos en que ellas lo van a hacer. Y peor aún, a muchas se les suma el cuidado de los hijos e incluso colaboran trabajando para el hogar y no reciben la comprensión bíblica desde nuestra parte, tratándolas como Dios nos demanda que las tratemos. Por otro lado, nuestra cultura se ha encargado de tratar a la mujer como un objeto. Y muchas veces nosotros, los hombres, somos cómplices de este trato a la mujer. Pornografía, chistes en doble sentido e insinuaciones a la orden del día. ¿Y nosotros qué hacemos? Contemplamos, sin denunciar estos abusos y malos tratos. Hermano querido, por supuesto, debes honrar a tu mujer, a tus hijas, pero Dios nos manda a honrar a toda mujer, tratándola con dignidad, con aquella dignidad que merece en medio de la sociedad. Dentro de las pocas propuestas loables que el movimiento feminista ha logrado es visibilizar que la mujer deje de ser tratada como un objeto. La Biblia hace 2000 años está promoviendo esto. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Y tú y yo debemos obedecer. Por tanto, hermano querido, te exhorto en el nombre del Señor a que hoy día primero pienses cuál ha sido tu actitud hacia tu esposa, hacia tus hijas y a la mujer en general. ¿La has honrado? ¿La has tratado como un igual? Evalúa, por tanto, en las consecuencias que esto está trayendo para tu vida, porque a lo mejor tu intimidad con el Señor todo este tiempo se ha visto afectada por el trato que le has dado a la mujer por muchos años. Y por muchos años quizás Dios no ha escuchado tus oraciones. Bueno, hermano, con estas palabras, para no redondear más, es evidente que el abuso psicológico, físico del hombre cristiano hacia la mujer queda totalmente descartado. Por eso es importante que nuestra comprensión de la realidad y nuestra vinculación con nuestro entorno, con las personas con que tratamos, derive de los estándares y principios bíblicos y no solamente de lo que nosotros estimamos. El Señor debe ser adorado y Él ha establecido cómo esta adoración debe ser hecha por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo le hablaba allá a los saduceos cuando le preguntaron un caso para tentarle cómo ellos tenían que vivir. No se trata como ustedes crean. Les dice, ustedes se equivocan porque están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están viviendo como ustedes quieren y no aplicando los principios bíblicos importantes para su vida. No están comprendiendo lo que las Escrituras dicen y hay veces que a ti y a mí con buenas intenciones actuamos, con buenas intenciones nos tratamos de relacionar con nuestro entorno,
pero sin fundamento bíblico. Concluyo, hermano. Vivir dando honra a todos, si te das cuenta que ha sido el tema, es un desafío gigante. Significa renunciar a nosotros mismos. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Renuncien a ustedes mismos, a su modo de pensar, a sus impulsos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, renunciar a nuestro modo de pensar, a nuestros impulsos, a nuestras motivaciones y cambiarlas por las de Dios. Eso es amar a Dios, eso es amar al prójimo, como nosotros mismos nos amamos. Por tanto, es evidente, hermano querido, que solamente la gracia del Señor puede transformarnos. Recuerda cómo finaliza el capítulo 2 en el versículo 25. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana anterior? Mira, anda ya. No olvides quiénes éramos y quiénes somos ahora, y que el pastor y cuidador de nuestras almas sigue estando presente. No dejes de clamar a Él y depender de Él para poder llevar a cabo estas demandas. Me gusta mucho el Salmo 46. Siempre lo estoy aconsejando porque habla de la dependencia al Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y para adorarle como Él demanda, para relacionarnos con los otros como Él demanda, Él sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las múltiples tribulaciones que tenemos. Por tanto, hermano, aquí está el ánimo. No temas. Él está contigo. Ante sus demandas, su gracia sigue siendo suficiente para sostenerte. Solamente quiero mostrarte el resumen hasta acá. Esto lo voy a estar compartiendo con todos en un ratito, bueno. Pero mira el cuadrito. Anunciamos las virtudes del Señor manteniendo buena nuestra manera de vivir. Y hasta acá hemos visto estas 7 cosas. Obedeciendo a las autoridades, haciendo el bien a todos. Así tiene que ser nuestra buena manera de vivir. Obedeciendo a las autoridades, haciendo el bien a todos, relacionándonos correctamente con todos, manteniendo firme el testimonio a pesar de la oposición, considerando nuestro testimonio para ganar a los inconversos, no mezclando nuestro testimonio con la cultura y comprendiendo la verdad bíblica de cómo testificar del Señor. Aquel que está en Cristo, hermano, considera que su manera de vivir honre las Escrituras para dar un correcto testimonio del Señor. Viviendo con un propósito bíblico, viviendo bajo la influencia bíblica y viviendo con una comprensión bíblica. Amén. Oremos a nuestro buen Dios. Padre amado, Padre bendito, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra que descubre y nos descubre tal como somos, pero también nos da las herramientas para considerarlas en nuestro día a día. Mostrando una buena manera de vivir entre los gentiles, Señor, según este estándar que tú has delimitado. Mas, Padre, reconocemos que somos débiles e insuficientes para poder sostenernos en esto. Nuestros impulsos, nuestros pensamientos, la influencia del mundo, el enemigo, Señor, constantemente están rodeándonos. Mas te damos gracias, Padre, por Jesucristo, quien venció la muerte y por Él somos más que victoriosos. Porque la victoria sobre el mundo es esta, nuestra fe. Padre, que podamos dirigirnos dando testimonio de ti, anunciando las virtudes tuyas, pero no de acuerdo con nuestras intenciones, sino de acuerdo a tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado y gracias